Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. Para este episodio hablaremos acerca de la plenitud de los tiempos. Como creyentes tenemos la idea algunas veces de que la plenitud de los tiempos es el final de los mismos, o lo relacionamos mucho con Apocalipsis. Pero el apóstol Pablo como que nos ubica realmente en lo que es la plenitud de los tiempos. Y este es el propósito de este episodio, ¿no? Tratar de esbozar cómo era la plenitud de los tiempos. Obviamente el versículo de cabecera será Gálatas 4:4 que dice: Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para redimir. Y yo creo que para mí lo que es la plenitud de los tiempos es como el momento de que todas las profecías acerca del Mesías estaban dadas, o sea, todas en absoluto. Ahora tenían que cumplirse. Y creo que ahí está la relación entre lo que es la plenitud, ¿no? Que está relacionado con algo cuantitativo, de que algo ya está lleno. Ya estaba lleno, por así decirlo, toda la profecía, o se había dado, como dice el dicho santo y seña de lo que iba a ser el Mesías, y ahora tenía que llevarse a cabo. De hecho, se fija, la palabra griega que usa Pablo para especificar la plenitud es el pleroma, en griego, ¿no? Y que se usa, como dices, cuando algo ya está lleno, cuando el tiempo se llenó. Y para mí, yo comprendo lo que es plenitud de los tiempos como un concepto que conlleva varios componentes. Y nada más voy a citar algunos que considero principales para no abordar mucho tiempo, porque uno de los principales es que el Imperio Romano tenía que estar maduro, con todas sus provincias, obviamente. O sea, lo suficientemente capaz para poder recibir el Evangelio de Cristo, lo que son las semillas del Verbo. Y los evangelios posteriormente que iban a venir, también las epístolas, ¿no? Entonces, hay otra parte que también, incluso la infraestructura era necesaria, que era la forma de la cual la gente se podía comunicar y viajar. Era en el momento que estaba en plenitud también, por así decirlo. Y que permitió también la extensión de la palabra. Entonces creo que son aspectos tanto políticos como sociales, como religiosos, como lo vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Y así como dices, ¿no? Habían pasado bastantes cambios o cosas en la humanidad que permitían que fuera el momento propicio, ¿no? Para la entrada de Jesús en la historia. Y creo que habría a lo mejor, antes de entrar en lo que es la plenitud de los tiempos, esbozar como de manera breve lo que es lo que se conoce como periodo intertestamental, ¿no? Que es el tiempo entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Jesús. Más o menos hablamos de la época del profeta Malaquías, alrededor del año 400, hasta la predicación del Evangelio por Juan el Bautista, ¿no? Por el año 25 después de Cristo. Y se le conoce también como el periodo de silencio profético o el periodo del silencio, ya que del profeta Malaquías a Juan no hubo profecía de Dios, o sea, Dios no habló con ningún hombre, ¿no? Fueron 400 años de un silencio absoluto. Pero sin embargo la atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente, ¿no? Durante ese periodo sucede mucho de la visión de Daniel, ¿no? De estos reinos que ahora podemos entender en retrospectiva. Y por mencionar algunos aspectos como muy importantes sería la llegada de Grecia a Israel, ¿no? A Judea, donde vemos a Alejandro Magno que permite la libertad religiosa a los judíos, pero también promovían el estilo de vida de los griegos, ¿no? Que fue algo muy perjudicial para Israel, ¿no? Puesto que mucha gente adoptó la cultura griega, por así decirlo, se volvieron seculares, ¿no? Y se alejaron de Dios. Pero después de la muerte de Alejandro, Judea fue gobernada por una serie de sucesores, entre ellos aparece el rey Antíoco Epífanes, que privó mucho la libertad religiosa de los judíos, y cerca del año 167 a.C. profanó el templo, ¿no? Lo que dio cabida a los libros deuterocanónicos de Primera y Segunda de Macabeos y el libro de Judith. Pero bueno, todos estos eventos del periodo intertestamental, por así llamarlo, establecieron el escenario para la llegada de Cristo. O sea, tuvieron un profundo impacto ideológico, religioso sobre el pueblo judío. Y creo que el pilar más grande es esa profecía de Roma, ¿no? Que se cumple en el final del periodo intertestamental, que como hablamos el episodio pasado, el Imperio Romano está profetizado en la Biblia. Sí, y esa profecía la vemos en Deuteronomio capítulo 28.
donde nos dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Aquí Jehová les había hablado a los hebreos y les había dicho que si obedecían iban a recibir bendiciones, pero que si no las obedecían, pues les iba a suceder lo que acabamos de comentar con este versículo. Ajá, es como importante, ¿no? O sea, Deuteronomio, el libro de la ley, Dios habla unos versículos antes, en el comienzo del capítulo 28, acerca de que si Israel se acerca a Dios, guarda sus mandamientos, Dios lo haría extremadamente fructífero. Pero había otra profecía, ¿no? Que decía que si Israel se apartaba de los pactos de Dios, Dios traería a esta nación de lejos, ¿no? Que en definitiva, pues podemos entender que es Roma, ¿no? Creo que es muy clara la Biblia en cuanto a eso, porque si se dan cuenta, o sea, si nos damos cuenta, de los imperios que sojuzgaron a Israel, por ejemplo los babilónicos o los asirios, pues eran culturas semíticas, eran culturas relativamente parecidas, y la lengua también era parecida, por ende. Obviamente tampoco estaban lejos de Israel, llegaron prácticamente caminando, tanto asirios como babilónicos. Por ahí Alejandro Magno pues sí llega a caballo, se podría decir, ¿no? Pero vemos que Roma no llega así. Roma llega en barcos, entra por Siria, entra por Egipto y traen una lengua que realmente los judíos nunca habían escuchado. O sea, la mayoría de la población por lo menos, porque era los comienzos del latín. Y algo curioso de la profecía es que el águila, se menciona un águila. Roma traía en los estandartes el águila romana, que simbolizaba pues obviamente el senado romano, pero en esencia simbolizaba al César, porque cada César cuando moría supuestamente se convertía en águila y ascendía al cielo. Entonces es muy, muy clara, no es una coincidencia, sino que es muy clara la semblanza, la similitud que hay entre Roma y esta profecía. Y no nada más como, o sea, esos puntos que tú das son como importantes, ¿no? Porque centran que sí era Roma, ¿no? Ese imperio que venía de lejos, pero incluso profetiza cosas que pasarían después de la crucifixión de Jesús. Como la destrucción de Jerusalén, que vemos realizada en el año 70 después de Cristo, por Tito, ¿verdad? Las huestes romanas acabaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, como lo vemos en el versículo 52. Que el versículo 52 habla de eso, ¿no? Específicamente del sitio de Jerusalén, del sitio de Masada, y termina como para cerrar ahí esa profecía en el versículo 64 que dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y eso no es más que la diáspora judía, ¿no? Toda esta dispersión de los judíos por todo el mundo y que actualmente continúa, ¿no? Y que para nosotros hoy en día esto es historia, ¿no? Pero que en el día a día, incluso de Lucas, cuando escribe el Evangelio precisamente que lleva su nombre, él arranca con este contexto también para él. Dice en cuanto a... en Lucas 2 dice: aconteció que en aquellos días, o sea, cuando iban a ser Jesús, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o censado, ¿no? Que es lo mismo. Y de ahí yo creo de ahí la importancia que tiene Lucas al darnos un punto en el tiempo, o sea, nos sitúa a Cristo cronológicamente y nos da muchos testimonios que nos comprueban que realmente fue una figura histórica, o sea, en esencia, porque nos menciona quién estaba reinando en Roma, y más adelante nos menciona quién estaba reinando en Judea, y nos menciona muchas cosas que aparentemente muchas veces cuando leemos la Biblia, pasan desapercibidas, pero cuando hacemos un análisis de lo que escribe, vemos que es por algo que se escribió, y entonces podemos comprender más el día a día de Cristo y el día a día de su ministerio. Y creo que también es importante, como dices tú, o sea, Lucas ubica históricamente el Evangelio de Jesús, ¿no? Su ministerio. Pero hay ciertas cositas que hacen o sea, ciertas cosas que Lucas menciona que dan credibilidad a todos los hechos, ¿no? Escritos. Creo que una de ellas es la importancia del censo. Indudablemente, porque el censo o el empadronamiento que maneja la Biblia, que fue el segundo de los 3 que hizo Augusto, si no me equivoco. Y fue una forma de control, obviamente.
Pero lo que caracterizó este censo del pasado es que antes había habido un primer censo que solamente censó a Roma o a los ciudadanos romanos. En este caso censó a toda la población del imperio. De hecho hay un libro de Jerry Turner que se llama Los 60 millones de romanos, que menciona que en este censo entre la metrópolis, que era Roma, la urbe, y los que estaban en las otras provincias y que podían acceder a la ciudadanía, o sea, entre militares, no sé, políticos de medio rango o de alto rango, así como algunos funcionarios públicos útiles obviamente al imperio, pues podían ser censados como romanos. Pero vemos que los demás judíos, las demás personas de otras poblaciones, provincias, pues no accedieron como ciudadanos, pero sí como pertenecientes para pagar impuestos. De ahí que la forma de control iba ligada a la recaudación. Y vemos que el censo lo hace Quirino porque era el gobernador de Siria y actúa sobre Judea. O sea, la orden viene de César, se la pasa al gobernador de Siria y el de Siria la ejecuta. De hecho, hay una frase con la que quiero mencionar aquí del historiador Suetonio, que es romano puro totalmente, y dice, o sea, se cita a Augusto él mismo. Dice, citando a Augusto, las palabras de Augusto, dice: encontré a Roma como una ciudad de ladrillo y la convertí en una de mármol. Es lo que dice Suetonio. O sea, resumiendo, esto es el gran cambio urbanístico que pudo hacer Octavio o César Augusto gracias a esta recaudación de impuestos de todas las provincias que tenía. O sea, era extraordinaria la cantidad de dinero. Y ahí está algo como lo que hablábamos, ¿no? O sea, lo de Lucas es importante porque pues el censo a veces pasa desapercibido. Ah, sí, censaron, empadronaron. Sin embargo, fue algo que históricamente fue algo de trascendencia y que se pudo llevar a cabo gracias a lo que se conoce históricamente como la paz romana, ¿no? Es importante notar que la paz romana fue un periodo de estabilidad que existía entre las provincias sojuzgadas por Roma, y que tuvo un periodo de aproximadamente 206 años, que empezó en el 27 a.C. y terminó en el 180 aproximadamente después de Cristo. Y fíjense que eso permitió que Roma pudiera difundir su cultura por todo lo que era el imperio y el derecho romano, que también es muy importante para lo que vamos a hablar. Incluso la forma de construir foros, acueductos, templos, termas, palacios, circos, anfiteatros, etcétera, porque no solo se construyeron en Roma, sino que se construyeron a lo largo del imperio. Y vemos que, como dijeron antes, o sea, era al interior la paz, pero al exterior pues sí estaban luchando con la parte de los partos en Medio Oriente y Asia Menor, y con Europa pues estaban con los germanos arriba y los galos. Pero esta ampliación y esta paz pudo que se diera la construcción de las calzadas romanas tan famosas que conectaron lo que comenzamos diciendo, las provincias, y de ahí el refrán ese de que todos los caminos lleven a Roma, ¿no? Entonces esta paz da la infraestructura cultural y da la infraestructura física para que se pueda llevar a cabo una conexión de lo que era el mundo antiguo, una globalización, por así decirlo, y es ahí cuando nace el Mesías, dentro de esa globalización y dentro de esa, pues de ese nicho que él explota a lo máximo con todos sus discípulos. Y después vemos que Pedro anduvo por acá y anduvo por allá, y Pablo, ¿no? Y Juan también para acá, exactamente, por todo el Imperio Romano. Entonces todo esto permitió que eso funcionara. Y ahí también quisiera volver a la frase que dijiste de que llegaron lo de Roma de ladrillo a mármol, y creo que tiene mucho que ver con los impuestos, ¿no? Que incluso los impuestos también están profetizados en Deuteronomio 28, porque le dice Jehová al pueblo, le dice: y pagarás del fruto de tu ganado, el fruto de la tierra, o sea, los impuestos tal cual, ¿no? Y creo que también el cobrador de impuestos es un personaje muy importante, ¿no? En Judea. Sí, el cobrador de impuestos era muy importante, puesto que debido a los impuestos Roma podía sostener a su ejército y también el esplendor que tenía en ese tiempo en Roma. Además, un cobrador de impuestos llegó a ser un discípulo de Jesús, como lo vemos en los evangelios, y más que un discípulo llegó a ser un apóstol, el cual conocemos como Mateo. Y ya entrando con lo de cobrador de impuestos y todo, creo que podríamos ya empezar a estructurar o definir, ¿no?, lo que era la estructura social en Judea, ¿no? Que Lucas 3:1 nos da un buen panorama de cómo estaba la estructura social, cuando dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Creo que ahí se ve muy
muy bien delimitada la estructura, ¿no? O sea, César, un gobernador en Judea y un rey que creo que el rey ni siquiera Herodes era judío, ¿no? Sino que era idumeo, ¿no? Descendiente de Saúl. Sí, Herodes el Grande, o sea, el Grande fue el primer Herodes, el que se codió con Julio César y con Marco Antonio y todos ellos en las primeras guerras ahí romanas civiles. Vemos que el Herodes Grande, pues es el del infanticidio. Uh-huh. Pero en cuanto a lo que leíste del tetrarca, ya es el hijo. O sea, ya este hijo sí había sido criado en Roma, era totalmente romano en cultura y creencia, pero estaba impuesto por Roma ahí para mantener el status quo en Roma, ¿no? Perdón, en Judea. Entonces, ya no es el mismo Herodes, hay que hacer esa diferencia. O sea, hay un lapso de casi 30 años entre Lucas 2 y Lucas 3, ¿no? Porque en Lucas 2 Jesús está huyendo, ¿no? Hacia Egipto. Juan ya había nacido, pero en Lucas 3 ya viene la palabra sobre Juan, ¿no? Y era aproximadamente, Juan tenía 30 años cuando la palabra de Dios viene sobre él, ¿no? O sea, es la distancia que hay entre esos dos capítulos. Y creo que también ese capítulo ya nos introduce en, como por así llamar. Antes me gustaría abordar algo nada más para aclarar lo de los Herodes, sí. Nada más así rápido. Este Herodes del capítulo 3 es el que mata a Juan y el que mata a Jesús. O sea, bueno, el que sentencia a Jesús. Uh-huh. Y el Herodes el grande, el primero de Lucas 2, es Herodes el que te hace el infanticidio, ya lo dije. Entonces era un Herodes diferente, porque era un Herodes, si se dan cuenta, que gobernó toda Judea, y cuando vemos Lucas 3 ya era una tetrarquía. Los hijos de Herodes no pudieron gobernar, por eso terminó viniendo Poncio Pilatos. Nada más quería hacer esa acotación. Y bajo el gobierno de este Herodes, el tetrarca, como mencionas, de la tetrarquía, pues la Biblia nos presenta que también había un aspecto, por así llamarlo, religioso, ¿no? Que era lo que menciona con Anás y con Caifás, ¿no? Sí, ahí en Lucas que acabamos de leer nos dice que los sumos sacerdotes Anás y Caifás eran los que estaban, pues, como los representantes de los judíos ante el gobierno romano. Y vemos que estos sacerdotes pues ya eran nombrados por los mismos romanos, y esto se convertía pues en una mezcla de intereses políticos más que espirituales. Sí, o sea, creo que el sacerdocio ahí había adquirido como una capacidad diferente a la que tenía en el Antiguo Testamento, y todo eso se debe al parteaguas que es la deportación a Babilonia, ¿no? O sea, regresan de Babilonia y, como mencionaba, Herodes ya no es un rey judío, ¿no? Ya es un rey idumeo, o sea, descendiente de Saúl. Y entonces la única figura de autoridad que tienen realmente hebrea es el sacerdocio, ¿no? Que tenía una importancia social porque era el líder religioso, pero también era, por así decirlo, el líder que fungía, como vamos a ver más adelante, dentro del Sanedrín. Pero creo que el problema con el sacerdocio era que se ocupaban tanto ya de intereses políticos, y llegaron a ser como un medio de control, ¿no? Por el que Herodes y otros como Poncio Pilato podían gobernar el status quo del pueblo, ¿no? Ya que el sacerdote pues tenía gran influencia, ¿no? Dentro de los creyentes. Y también agregaría que el templo de ese tiempo, de ese momento, ya no era el mismo templo que edificó Salomón, ni tampoco era el templo que reedificó Zorobabel cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Uh-huh. Y ese templo ya era un templo que Herodes el Grande había ampliado, y que además pues ya se encontraba vacío, puesto que ya no se encontraba el Arca de la Alianza. Sí, el templo ya estaba completamente profanado, ¿no? Tanto la infraestructura, Herodes ya había metido mano ahí para congraciarse con ciertos judíos, y a otros le había disgustado eso, y como mencionas, o sea, ya estaba vacío, ya llevaba casi 500 años vacío, pues se había perdido el arca, como mencionas, y por más que la reconstruyeran, pues no podían traer otra vez la vara que reverdeció, las tablas de la ley y la urna de maná. Y es por eso que el centro de reunión judío en el Nuevo Testamento se bifurca y surge la sinagoga. Que la sinagoga tenemos ese término muy familiarizado ahorita porque es el lugar de reunión del actual judaísmo. Sin embargo, la sinagoga está en griego, pero el nombre original es Bet Knesset, que significa lugar de reunión.
Y la historia del Bet Knesset se me hace muy interesante porque se remonta a tiempos de Zorobabel, Esdras y el sumo sacerdote Josué. Y es algo que creo que ahorita lo podemos entender mejor. Es como los judíos de ahorita que están esparcidos por todo el mundo. En aquel tiempo, en el tiempo que regresan de Babilonia, Esdras se da cuenta que el pueblo judío está sufriendo una situación que solo los hebreos habían tenido en aquel tiempo, ¿no? O sea, estaban esparcidos alrededor de Medio Oriente. O sea, había muchos esparcidos por todo el imperio de Babilonia. Otros estaban en Siria, otros estaban en Egipto y otros estaban en Israel. Entonces estaban completamente descentralizados como para juntarse al templo. Entonces Esdras, como escriba de la ley de Dios, decide crear estos lugares de reunión para que la palabra o el Tanaj, el Torah, llegara a esas personas por muy lejos que estuvieran, tuvieran la accesibilidad de acercarse a ese lugar de reunión para reunirse a leer el Torah. Creo que ese es el propósito y esa es la historia que realmente es bastante interesante, pero dentro del Nuevo Testamento la sinagoga es súper mencionada, ¿no? Y sobre esta infraestructura que es la sinagoga en el Nuevo Testamento es que Jesús la utilizó como un medio para transmitir su mensaje, sobre todo al principio de su ministerio. Me parece que a lo largo del ministerio que estuvo en la tierra. En Lucas 4:16 vemos cómo dice que Jesús llega a Nazaret, donde se había creado, y según su costumbre, o sea que lo tenía por costumbre, entrar a la sinagoga el día de reposo, y dice que ahí se levantaba a leer el rollo que fuera, ¿no? Del profeta que fuera. Entonces vemos que Jesús utilizó estos lugares de reunión, estas sinagogas, para comenzar a atraer o a plantar el mensaje en los corazones de las personas que estaban ahí. Porque al final tenía mucha gente reunida ahí, ¿no? Como era por costumbre acercarse. Y es un hecho que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas donde él llegaba, entraba a las sinagogas y enseñaba, como nos lo dice Mateo 9. Y esa práctica que tenía Jesús de ir a las ciudades y entrar a las sinagogas le causó muchos problemas con un grupo de ancianos, ¿no? Que todos los conocemos, el Sanedrín. Que en sí el Sanedrín significa en hebreo la asamblea, ¿no? Era como un grupo de personas que se juntaban para tener cierto liderazgo, ¿no? En el pueblo de Israel. Sí, Sanedrín viene de una palabra hebrea que literalmente significa sentarse juntos. Y su origen lo vemos en Números 11, donde Jehová le dice a Moisés que le reúna a 70 varones de los ancianos de Israel y además que sepa que ellos son ancianos del pueblo y que son principales. Y le pidió que los llevara a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperasen ahí con él. O sea, el Sanedrín ya estaba desde el Antiguo Testamento, ¿no? Como esos 70 varones. Y el historiador por excelencia de los judíos, Flavio Josefo, nos dice que para los tiempos de Jesús, el Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres, ya no ancianos, sino prominentes de la nación. Esto lo sacamos de Flavio Josefo, Antigüedades Judías. Y creo que es muy importante ahí el hecho de que antes eran 70 ancianos y ahora eran 70 hombres prominentes. O sea, ya no, por así decirlo, no había sabiduría humana, no mucho, sino con que tuvieras cierta prominencia dentro del pueblo, tenías tu lugar en el Sanedrín. Y se me hace también un poco como muy estratégico que uno de los miembros fuera el sumo sacerdote. Y había que rescatar algunos que, por ejemplo, se viene a la mente de estos miembros del Sanedrín, por ejemplo Nicodemo, que va de noche a ver al Mesías y le pregunta sobre la vida eterna y le dice, oye, le dice Jesús, tú siendo maestro de la ley vienes y me preguntas a mí. Y es cuando le dice, es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Entonces había personas como Nicodemo, yo creo que había algunos más, la Biblia nos plantea ese nada más. Y también, bueno, está Gamaliel, que tenía una estructura jerárquica dentro del Sanedrín y dentro de los fariseos también muy preeminente, que también toma una posición neutral en cuanto a Cristo. Cierto, había algunos personajes, ¿no?, muy relevantes del Sanedrín, y el Sanedrín se recargaba en un pilar para la religión judía que eran los soferim, que nosotros los conocemos como los escribas o los doctores de la ley, ¿no?, que aparecen en el periodo del Nuevo Testamento, pero en realidad surgen en el periodo intertestamental, ¿no?, con Esdras. Sí, de hecho, los escribas surgen en los tiempos de cautividad de Babilonia.
y son establecidos formalmente en los días del sacerdote de Esdras, como lo acabas de comentar. Incluso el libro de Esdras, el capítulo 7, nos comenta: este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Sí, los escribas eran, si los trasladáramos a la actualidad, eran académicos, pero era un grupo, obviamente, de levitas encargados de copiar la escritura de una manera meticulosa, y por el mismo detalle de su trabajo se convertían en maestros de la ley, como dijeron antes, y también doctores de la ley, porque, o sea, conocían tanto letras como frases como todos los argumentos de la ley. Pero sin embargo hay algo que es relevante aquí, que no habían asimilado lo que escribían, lo que leían y lo que estudiaban. Porque cuando llegó el Mesías y cuando llegaron los sabios de Oriente a preguntar por él, ellos no lo tenían en la cabeza como memorizado. Y algo tan relevante, ¿no? El nacimiento del Mesías, sino que fueron a consultar a sus escritos. O sea, no sabían que venía y ni siquiera dónde nacería Jesús. Como que había cierto desapego de lo que hacían, ¿no? A lo mejor se había vuelto algo como más mecánico, ¿no? El escribir. Y añadiría ahí como un dato el que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, porque los escribas antiguos utilizaban como un martillo y un cincel, ¿no? Para escribir en ciertas tablillas de terracota. Y pues ya a medida que evolucionó la técnica de la escritura y la técnica de dónde se escribía, pues el hebreo quedó así como ese idioma que se escribía de derecha a izquierda, ¿no? Y que también era una labor exhaustiva, ¿no? Sin embargo, los escribas no tenían, por decirlo así, una interpretación bíblica, ¿no? O una ideología religiosa. Y eso nos plantea como en un punto en el que pues a veces nos preguntamos cómo era la estructura religiosa de Judea, ¿no? O por qué el surgimiento de ciertas facciones religiosas. O una pregunta que engloba todas, que sería ¿en qué creían los judíos de ese tiempo? Y los judíos de ese tiempo estaban segregados en 4 facciones, por nombrarlas: los fariseos, los saduceos, los zelotes y los esenios. Y creo que la primera que podríamos empezar es la facción de facciones, ¿no? Los fariseos. Sí, el término fariseo proviene del hebreo perushim, cuyo significado es separado o separatista. De hecho, los fariseos son especialmente conocidos porque en los evangelios vemos los conflictos que tuvieron con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. Pero también vemos aquí en el Nuevo Testamento que un fariseo se convirtió al cristianismo, quien fue Pablo de Tarso, quien él mismo en una de sus epístolas nos comenta que él era fariseo. Y sí, como mencionas, ¿no? O sea, Pablo, un ejemplo de un fariseo, como dice el fariseo de fariseos, que eran muy pragmáticos, ¿no? En cuanto al cumplimiento de la ley. Eran muy específicos, incluso podrían considerarse muy duros, ¿no? Sin embargo, muchas veces se considera a los fariseos como hipócritas, ¿no? Por esos altercados que tuvieron con Jesús, pero sin embargo creo que tienen un origen bastante importante durante el periodo intertestamental. Y es interesante también el contexto en el cual surgen los fariseos, porque es en el periodo cuando los griegos tienen controlado Israel, principalmente Jerusalén, y este grupo de judíos que se autodenominan los separados o los puros son los que hacen un gran esfuerzo por abrir escuelas para enseñar la escritura o la Torá, la ley de Moisés, y tratando con esto de evitar la asimilación a la cultura griega. De hecho, ellos mismos también refuerzan el papel de la sinagoga a lo largo de todo el territorio de Israel. Y ya en los tiempos de Jesús vemos que es un grupo mucho más progresista, porque de hecho creían que la Torá estaba abierta a la interpretación. De hecho, insistían que era necesario que la Torá, que los libros de Moisés, tuviesen que ser interpretados. O sea, hablaban ellos de una flexibilidad de adaptarse al tiempo y a las necesidades de la gente. Eso es lo que les critica a Jesús. Por supuesto, no todos los fariseos pues pensaban igual. Algunos estaban buscando, y habría que subrayar desesperadamente, la verdad, ¿no? Como Nicodemo, que llega a altas horas de la noche con Jesús y le dice: Señor, ¿cómo hago para
para entrar al reino de los cielos o para heredar la vida eterna. Y Jesús mismo le responde, ¿cómo es que tú, siendo maestro de la ley, o sea de la Torá, siendo fariseo, siendo apegado a toda esta ley, no sabes? También por ahí está Gamaliel y Pablo, otros de los fariseos icónicos, ¿no? Pero algo que les critica a Jesús es eso, no la parte de que estén apegados a la ley, sino la hipocresía. O sea, Jesús no los llama legalistas, sino hipócritas, porque dice que enseñan doctrinas de hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Y también dice que invalidan el mandamiento de Dios para guardar la tradición. O sea, cuando se refiere a la tradición, no se refiere a la tradición de Moisés, sino a la tradición de los ancianos. Pero lo que dejó claro Jesús es que cuando dijo que cuando los fariseos dieran la cátedra de Moisés, o se sentaran en la silla o la cátedra de Moisés, entonces hicieran conforme a la enseñanza de ellos. Porque, a ver, primero, la cátedra de Moisés no era más que un sitio particular donde los líderes se sentaban metafóricamente, que era una silla, le llamaban la cátedra de Moisés o el trono de la Torá. Era cuando se hablaba puramente de la ley de Dios. Y era un símbolo, esta cátedra de Moisés, un símbolo de la sucesión de los maestros de la ley arcaica, o sea, desde Moisés hasta los ancianos actuales, ¿no? Y Jesús no critica esta cátedra, esta enseñanza, sino que hace énfasis en que a eso sí hay que prestarle atención, no a las tradiciones de los hombres. Y eso que comentas de la cátedra de Moisés está en Mateo capítulo 23 y el versículo 4 creo que especifica lo que es el problema con los fariseos, ¿no? Dice lo siguiente: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y creo que ahí está como el problema principal del fariseo, ¿no? Que el fariseo había llegado a tanta sofisticación en la ley que era muy difícil de llevar, pero ellos nunca ponían el ejemplo, ¿no? Llevándola. Y creo que eso es la parte en la que Jesús sí es completamente diferente con los fariseos, ¿no? Y la contraparte de los fariseos eran los que se conocen como los saduceos, que vienen del hebreo sadoquim, que eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc, y ellos se habían apartado de las demás facciones o se sentían la única facción religiosa que estaba bien delante de Jehová, porque por lo que había profetizado el profeta Ezequiel en el capítulo 44, versículo 15, donde dice: nadie se acercará a mí, solo los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí. Solo ellos se acercarán para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Que de hecho es lo que pasa, ¿no? O sea, todos los sacerdotes que vemos en el Nuevo Testamento, tanto Anás como Caifás siendo sumos sacerdotes, eran saduceos en creencia, pero también saduceos porque eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc. Y esta facción, que los sadoquitas o los saduceos, se habían quedado con el control del templo incluso inmediatamente después de que hubo la guerra con los griegos, los macabeos, y además se habían apoderado del liderazgo del Sanedrín, porque vemos que Anás y Caifás en los tiempos de Jesús eran saduceos. Lo que la médula o la esencia de la doctrina que ellos defendían era que la interpretación debía ser estricta y literal de la ley o de la Torá, o sea, de los 5 libros de Moisés. Y ellos creían que esta ley, que esta Torá, nada más, porque no estudiaban mucho los profetas, de hecho los pasaban como desapercibidos y por alto, y por eso caían en omisiones. De hecho Jesús les dijo muchas veces: ustedes erráis porque no conocéis las escrituras, porque omitían parte de las escrituras. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. O sea, siempre hubo esa contradicción entre los fariseos y ellos en cuanto a la resurrección y en cuanto a temas escatológicos de los tiempos finales. Por eso no comprendieron al Mesías, porque no habían leído los profetas, solo la ley de Moisés. Sí, se ocupaban por ser sacerdotes y sentirse como más únicos, se ocupaban más por la liturgia, ¿no? En el templo, que por la enseñanza y la praxis, ¿no? De la vida, pues, creyente apegada al Tanaj, ¿no? Sí, los saduceos ocupaban, pues, lugares muy importantes, inclusive ellos eran los líderes del Sanedrín, pues el sacerdote pues era un saduceo,
y los sacerdotes en esos momentos eran los representantes de los judíos ante el poder imperial romano. Y que, nada más para remarcar ahí un poco eso que dijiste el último de líderes del Sanedrín, que era también porque se habían coludido con la política romana, porque tanto a Anás como a Caifás lo pusieron los líderes políticos de Siria y de Judea. O sea, ya no eran, como dijeron antes, sacerdotes puros. Y era algo también ahí estaba como muy extraño, porque Anás, Caifás eran líderes del Sanedrín, eran los sumos sacerdotes, o sea, por tanto eran líderes de los saduceos, pero también eran partidarios de los fariseos, o sea, eran como una mezcla rara que pertenecía a todas las facciones. Y creo que eso daba pie que ciertos creyentes como que fueran partidarios de los fariseos, de los saduceos, y empezaran a formar ciertas o facciones como muy, muy pequeñas, pero con diferente enfoque, ¿no? Pero antes de entrar a otra facción, ahí lo que dijiste me parece importante, porque si te das cuenta, tanto Anás como Caifás tomaban partido por ambos bandos, por así decirlo, los principales fariseos y saduceos, porque ellos eran prácticamente títeres del gobierno romano y tenían que mantener un status quo, ¿no? De hecho, ellos son los que ¿cómo se puede decir? Congregan al Sanedrín para enjuiciar a Jesús. La facción que también era importante dentro de las cuatro, o sea, que era más un movimiento judío, ¿no? Y de hecho el más violento, que luchó contra los romanos para la independencia y la liberación, pues eran los celotes. De hecho, la palabra sicario, que hoy en día muchos conocemos cuando se refieren a una persona pues despiadada, cruel tiene el origen en este movimiento. De acuerdo con Flavio Josefo, que nos basamos mucho en Flavio Josefo porque es una fuente muy fidedigna, este movimiento era el cuarto movimiento más importante dentro del judaísmo, por eso es que lo estamos incluyendo acá, ¿no? Y ellos consideraban a Dios como su único señor y gobernante, hacia ahí todo va bien. De ahí que se rehusaran a someterse a cualquier imperio. De acuerdo con Josefo, este movimiento nace específicamente como empezamos nosotros, en el censo. De hecho, lo menciona Gamaliel en Hechos, me parece. Dice que Josefo, que se levantó Judas el Galileo cuando Quirino, el gobernador de Siria, por los abusos del censo, obviamente subieron los impuestos y hubo disgustos que se provocó, pues surgieron los tumultos, ¿no? Entonces ahí surge un líder, Judas el Galileo. Ahí surgen los celotes. Surgen como la facción más extremista, ¿no? La que llevaba a cabo pues actos violentos, ¿no? Sí, al grado tal que en la revuelta o sea, esto del Judas el Galileo se sosiega, pero vuelven a aparecer en la primera guerra judío-romana, en la del 66, ellos encabezando esa. Y bueno, va a terminar en la culminación de la destrucción del templo. Ellos se inspiraban mucho en los macabeos, por eso eran tan bélicos, ¿no? Exacto. Porque los macabeos pelearon con los griegos y liberaron el templo de los griegos. Pero hay algo relevante aquí, que comenzamos diciendo que Jesús eligió a un cobrador de impuestos, alguien opuesto totalmente al paradigma de lo que podía uno pensar como seguidor de Jesús. Y aquí Jesús vemos que también elige a Simón el Celote. Que Simón el Celote es muy cosa, se ubica, ¿no? Pero a veces hay gente que cree que este era un apodo, ¿no? El Celote, pero era perteneciente, ¿no? O partidario de esta facción religiosa. Y creo que así como los fariseos tenían su contraparte, los saduceos, los celotes tenían su contraparte en una facción que no es mencionada en la Biblia, pero que sí aparece en los rollos del Mar Muerto y que tiene bastante similitud a los cristianos del primer siglo, salvo por algunos aspectos, ¿no? Y son los esenios o los asaín en hebreo, que significan los hacedores. Y digo que se parecen un poco a los creyentes del primer siglo porque vivían en comunidades donde todo lo que tenían era de toda la comunidad, o sea, compartían el ingreso. Se movían de una ciudad a otra y se hospedaban unos a otros. Sin embargo, el punto en el que se diferenciaban de otras es que guardaban el celibato, ¿no? Que ahí ya marcaba cierta distinción incluso con los creyentes del primer siglo. Se separaron del culto que se hacía en el templo de Jerusalén porque ya lo consideraban impuro, y de hecho optaron por segregarse e irse al desierto con el objetivo de excluirse de la contaminación religiosa, dando así por hecho la ruptura con el templo y con el culto oficial. Y de hecho Flavio Josefo también aclara en la guerra de los judíos y antigüedades judías. De hecho es una de las facciones que más especifica él,
que los esenios eran como los más puros en guardar la ley y habían llegado a un punto que suena bastante interesante, porque dice así: los esenios se habían apartado del templo de Jerusalén porque lo consideraban ya profanado y consideraban que el templo inmaterial de Dios eran ellos mismos, por tanto dedicaban mucha de su vida a guardar los preceptos de la ley para hacer un templo apropiado. O sea, había algunas similitudes, ¿no? Salvo lo del celibato. Solo a mí me gustaría añadir que esto surge, o sea, los esenios no eran nuevos para la época de Cristo, sino que ya tenían mucho tiempo antes, ¿no? Porque ya que citaste a Josefo, él menciona que se marcharon cuando los macabeos, los descendientes macabeos, optaron por no ser solo reyes sino sacerdotes, o no ser solo sacerdotes sino reyes. O sea, quisieron ampliar su familia a los dos poderes en Jerusalén. Entonces, por lo tanto, los esenios, que eran sacerdotes también, sacerdotes conforme al orden de Aarón, pues se apartan porque no les dan entrada, porque obviamente es inapropiado que alguien que no es sacerdote tome la posesión del templo. Por más que no estuviera ya la Shekinah, la gloria de Dios ahí, tenía que ser un hijo de Aarón, ¿no? Y de hecho van primero al Qumran y ya después vemos que también se desplazan hacia el desierto. Y Flavio Josefo documenta que para la época de Jesús había aproximadamente unos 4,000 esenios, y no solo en el desierto y en Qumran, sino también dispersos en algunas ciudades lejanas de Jerusalén, en Israel. Y obviamente que eran de muy alta limpieza y de que sus actividades eran colectivas y todo lo que mencionaste antes que cabe la pena resaltar. Y creo que hasta ahí cubriríamos un poco todo lo que queríamos traer para este episodio, que en realidad este episodio es como una contextualización histórica de cómo era lo que se conoce como la plenitud de los tiempos, o sea, cómo era el mundo en Judea, tanto ideológico como político como religioso, para la venida del Señor, ¿no? Que vale la pena mencionar es que la importancia por la cual tomamos a Roma y las profecías en cuanto a eso y por qué Roma aparece es que Jesús nace, crece bajo este dominio humano que tiene también una relación con la imagen que vio Daniel, ¿no? Las piernas. Incluso Jesús durante su vida pagó impuestos. Vemos el episodio de Pedro cuando le dice: Señor, te están presionando los cobradores de impuestos. Y vemos cuando le preguntan: oye, ¿a quién pagamos impuesto? ¿Al César o no? Y él dice: al César lo que es del César, ¿no? La más conocida. Entonces Jesús no nos llama a ir contra las instituciones humanas que Dios ha permitido que esté. Y también algo relevante es que él muere bajo un juicio corrupto sobre estas leyes romanas, por la acusación de hacerse rey de los judíos, que fue la única figura jurídica sobre la que se tomó el Sanedrín para imputarle a Jesús y presionarle a Poncio Pilato. Entonces, algo que también vale la pena resaltar también por último es que muchas de las facciones que hablamos y muchas de las cosas que eran contrarias a la cultura hebrea, como el cobrador de impuestos, como el celote, como los fariseos que después llegaron a ser discípulos, nos hablan de que Jesús, a pesar de que conocía quiénes eran ellos y veía cuáles eran sus pensamientos o sus ideales tan diferentes de lo que él realmente venía a hacer, sin embargo, no por eso los rechazó, sino que los llamó a caminar con él y no los menospreció, como dice la Biblia, sino que los utilizó para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Y yo añadiría literal las palabras de Salomón, que dice en Eclesiastés 3: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y como vemos, incluso el cumplimiento de la venida del Mesías tenía su tiempo y tenía su hora. Y tenían que estar todos estos preparativos que mencionamos antes de que Jesús como hombre entrara en el tiempo y en la historia de la humanidad. Y eso es con lo que continuaremos el próximo episodio, el momento del nacimiento, la llegada de Jesús al tiempo.